Episodio patrocinado por Ploxi México. ¿Sabes cuáles son las tendencias en gestión de talento? Conoce las estrategias para reducir la rotación y potenciar el compromiso de los empleados en una entrevista a Manuela Arango, directora de Mercadotecnia para Ploxi México. Escúchala al final de este episodio. Muy buenos días. La caída de Bashar al-Assad en Siria nos hace volver a abrir los libros de historia para recordar la primavera árabe que derrocó a varios líderes, cómo sale finalmente del poder y por qué, su ascenso y caída. Además, un extraño suceso en Volaris, el precio de Bitcoin se estabiliza, tenemos los comentarios del CEO de Bitso y ahora qué dice Trump de Powell. Además, un mensaje de mi parte para ustedes al final. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que así ustedes puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Bashar al-Assad, el presidente de Siria, que logró mantenerse en el poder por 24 años, pero cuya familia lo ostentaba desde hace 5 décadas, fue derrocado este fin de semana. Assad fue de los líderes que no dejó el poder tras la primavera árabe de principios de 2011, cuando los jefes de Estado de otros países como Túnez, Egipto, Libia y Yemen sucumbieron ante las manifestaciones y rebeliones que pedían un Estado más democrático y el restablecimiento de sus derechos. Recordarán los nombres de Muammar Gaddafi y Hosni Mubarak. La razón por la que Bashar al-Assad evitó sumarse a la lista de los gobernantes árabes derrocados fue porque redobló su estrategia de contención de las protestas al utilizar la fuerza, desde bombas, métodos de tortura, hasta el uso de armas químicas. En 2013, Estados Unidos lo culpó de la muerte de más de 1,400 personas cerca de Damasco, la capital siria, en un ataque en el que se utilizó sarín, un gas inoloro e incoloro neurotóxico clasificado por la ONU como arma de destrucción masiva. El gobierno, a su vez, culpó de este ataque con el gas a los extremistas islámicos que, desde que Assad mostró sus tintes autoritarios, fueron cobrando fuerza, especialmente los más radicales, como el Estado Islámico, mejor conocido como ISIS. Hubo un acuerdo en su momento, un plan ruso-estadounidense para que observadores internacionales tomaran el control de las armas químicas de Siria. Pero la llama de la amenaza insurgente para intentar derrocar a Bashar al-Assad nunca se apagó del todo. La segunda razón es que tenía de aliados a 2 países que lo ayudaron a aferrarse más a la silla: Irán y Rusia. Le dieron dinero, personal y armas. De acuerdo con un recuento de Bloomberg News, un punto de inflexión en la guerra se produjo hacia 2015, cuando Rusia se unió en favor de Assad y junto con las fuerzas iraníes le ayudó a detener el avance de las tropas de la oposición y a empezar a reconquistar territorio. Para 2020, uniéndose también la milicia libanesa Hezbollah, consiguieron confinar el territorio en poder de los grupos militantes a menos de la mitad del país, sustituyendo la guerra total por combates esporádicos. Y para 2021, Assad se amarró la presidencia por 4ª vez en unas elecciones que los observadores internacionales no consideraron ni libres ni justas. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Como dicta el clásico manual de la guerra, el debilitamiento o falta de atención de sus aliados mientras libran sus propias batallas. Irán y Hezbollah por los ataques llevados a cabo por Israel en su conflicto con Irán y Rusia con Ucrania. La amenaza insurgente volvió a cobrar fuerza en noviembre con un avance sorpresa de los rebeldes sobre la ciudad de Alepo, ya muy cerca de la capital siria, Damasco. La rebelión está liderada por Hayat Tahrir al-Sham, una vieja facción de Al-Qaeda designada como organización terrorista por Estados Unidos, con el objetivo, según declaró su líder al New York Times, era liberar a Siria del régimen opresor. Durante sus últimos días en el poder, Bashar al-Assad ordenó a su ejército replegarse para defender Damasco, cediendo esencialmente gran parte del país a los insurgentes. Sus últimos intentos desesperados por permanecer en el poder incluyeron aperturas diplomáticas indirectas a Estados Unidos e incluso al presidente electo Donald Trump, quien a través de su red social Truth Social el domingo escribió que Vladimir Putin ya no estaba interesado en protegerlo. Sin embargo, y según informes de la agencia estatal rusa TASS, luego de que Assad dimitiera, abandonó el país con su familia con destino a Moscú, donde precisamente el gobierno de Putin les concedió asilo. Bashar al-Assad asumió el poder en Siria cuando tenía solo 34 años y su destino no era ser presidente, hasta que su hermano mayor murió. Siendo el segundo hijo varón de 3 hermanos, le correspondió continuar con lo que había iniciado su padre, un oficial de las Fuerzas Aéreas que ayudó a dirigir la toma del gobierno en 1963 por el Partido Socialista Baath, antes de hacerse él mismo con el poder en un golpe militar en 1970. Bashar al-Assad era un líder joven y muy prometedor. Médico de profesión, especializado en oftalmología,
abandonó su carrera para prepararse para dirigir Siria. Se casó con una musulmana suní, hija de expatriados sirios que vivía en Gran Bretaña, donde estudió en la King's College y trabajó en JP Morgan. Defendía los derechos de la mujer y la educación. Así que en el extranjero, esta joven pareja tenía el visto bueno de los líderes de Occidente y hasta eran recibidos como otros jefes de Estado, con alfombra roja. Assad estaba comprometido a seguir un camino de reformas y de liberalización económica, donde ya no se encarcelara a la oposición, donde era costumbre. Pero a un año cumplido en la presidencia, el tono cambió y comenzó a repetirse la historia. Encarceló a todos sus opositores y aniquiló cualquier intento de movimiento en pro de la democracia. 2 décadas después, hasta marzo de 2024, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos ubicado en Reino Unido, más de 600,000 personas habían muerto en la guerra civil de Siria. Más de la mitad de la población anterior a la guerra, de 23 millones de personas, fue desplazada a otras regiones dentro de Siria o a otros países, esto según datos de la ONU, lo que convirtió a esta en una de las crisis de refugiados más graves desde la Segunda Guerra Mundial. Paul Salem, presidente del Instituto de Oriente Medio con sede en Washington, dijo a Bloomberg que Bashar al-Assad es el hombre que presidió el fin de la Siria moderna. Los feroces ataques contra los manifestantes hicieron que se pasara de lo que debía ser un debate para aplicar una reforma política a una guerra a tiros, obligando a la gente a levantarse en armas y dando ventaja a los radicales que tienen una vasta experiencia en la guerra. En otras noticias. En México, una situación por lo más bizarra. Un pasajero en el vuelo 3041 de Volaris con destino a Tijuana, en la frontera con San Diego, California, intentó desviar mediante el uso de la fuerza al avión para ir hacia Estados Unidos. Esto ocurrió el domingo y según información proporcionada por la misma aerolínea, la tripulación logró detener al pasajero mientras el vuelo fue desviado hacia el centro del país, a Guadalajara. El pasajero fue entregado a las autoridades en Guadalajara y no se reportaron heridos, con todos los pasajeros, la tripulación y aeronave a salvo. Volaris comunicó que va a emprender acciones legales contra este pasajero, todo el peso de la ley. Esto es lo que se sabe hasta ahora y no hay más detalles públicos hasta el momento sobre la razón que motivó a este pasajero a cometer este acto que pudo poner en peligro a todos. Enrique Beltranena, el CEO de Volaris, agradeció al resto de los clientes por su compostura y dijo que no iban a tolerar ningún comportamiento que ponga en riesgo la seguridad de la operación. Cripto. Bitcoin, pues ya se le bajó la fiesta y nuevamente se ubicó por debajo del nivel de los $100,000, pero de que ya llegó y posiblemente sea más fácil que vuelva a fluctuar en estos niveles de aquí en adelante sin que ya sea una sorpresa. La caída breve de casi un 7% que tuvo el viernes como resaca solo subraya la creciente volatilidad que existe en el mercado en estos momentos. Se fue a los $92,000 más o menos y luego repuntó otra vez hasta la línea de meta, alrededor de los $99,000. Sencillo, toma de utilidades, como lo explica el analista de mercado de eToro Josh Gilbert. Aunque parece que hay un margen para correr, es de esperarse que los inversionistas tomen las ganancias con su inversión. También nos invita a echar un vistazo a los ciclos de bonanza de Bitcoin, por lo que no es raro ver caídas del 20% al 40% en el precio cuando hay una tendencia alcista. Y por cierto, a otro que no le sorprende que estemos viendo estos movimientos en el precio a la baja es a Daniel Bogle, uno de los líderes más reconocidos en la industria de criptomonedas en América Latina, CEO y cofundador de Bitso, una plataforma que además está evolucionando a ser más que un solo exchange de criptomonedas. Esa es historia para otro episodio, pero escuchemos su opinión en esto. La voz. Es un hito súper importante para la industria. Yo creo que es una validación muy importante de Bitcoin como un activo y más allá de Bitcoin como un activo, también es una validación importante para toda la industria. Obviamente el precio es una reflexión de la confianza de los inversionistas, ambos retail e institucionales, al respecto de Bitcoin. Y ha sido una trayectoria larga de muchos años y, como bien dices, siempre desde el lado de Bitso y desde el lado personal muy entusiastas con Bitcoin, no solamente hasta este hito de los $100,000, pero yo creo que más adelante estamos muy entusiasmados por este activo. Creemos que es un activo muy único, muy interesante, muy especial, que tiene propiedades que son realmente vale mucho la pena entenderlos para poder formar una opinión de por qué esto es importante y por qué esto puede ser una gran inversión hacia adelante todavía. Yo creo que vamos a seguir viendo variaciones importantes en el precio.
No me sorprendería que el precio baje de los 100,000 por algunos días. No me sorprendería si sigue subiendo. Y definitivamente creo que a largo plazo esto va a seguir siendo muy positivo, no solamente para Bitcoin, sino como para la industria en general. Y creo que, como dices, esto se deriva de varios temas. Se deriva del tema regulatorio, se deriva del tema del ETF, se deriva del tema de los, yo creo que este apetito que hemos visto más institucional, MicroStrategy, los ETFs, obviamente BlackRock. Estamos viendo todas estas instituciones que han venido educándose y formando una opinión sobre Bitcoin y teniendo mucho entusiasmo sobre Bitcoin como una inversión. Y creo que esa narrativa está agarrando pues mucha atracción, ¿no? Y creemos que es algo muy importante. Obviamente estas últimas elecciones en donde hay una expectativa importante en Estados Unidos, en donde hay una expectativa importante de que los reguladores americanos sean más amigables hacia el desarrollo de esta industria, es algo que se ve como muy positivo y creo que está ayudando de manera muy importante al crecimiento del ecosistema y este apetito por parte de inversionistas de invertir en Bitcoin. El último sorbo. En una entrevista con NBC publicada este fin de semana, el presidente electo Donald Trump, además de decir que busca poner fin a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos y de reiterar en tono sarcástico aquella amenaza de que no piensa separar familias y que por ello deportará a todas las que tengan un estatus migratorio mixto, también habló de su relación con el presidente del Banco Central estadounidense, Jerome Powell, de la Fed. La semana pasada a Powell le escuchamos decir que quiere construir una buena relación y parece que Trump ha cachado su mensaje. En esta misma entrevista dijo que no tiene planes de sustituir a Powell, cuyo mandato expira en mayo de 2026. Recordemos que todo esto viene desde aquella pregunta que se le hizo a Powell en una conferencia de prensa respecto a que si se haría a un lado antes de tiempo si Trump le pidiera su renuncia. Powell, tajante y estoicamente, dijo que no. Pocos días después de las elecciones en Estados Unidos, dijo que está dispuesto a defender la independencia de la Fed frente a las presiones políticas, insistiendo en que el presidente entrante no tiene poder para despedirle a él o a otros altos miembros de la Fed. Solo hay que tener en cuenta lo que Trump también ha dicho en el pasado sobre que debería tener voz en la política monetaria y en la fijación de las tasas. En una entrevista con Bloomberg News en octubre dijo que tiene derecho a hacer comentarios. Es un honor para mí, un año más, poder agradecerles por su fiel acompañamiento y enterarme de su preferencia por la estrategia del día este 2024 en su Wrap de Spotify, por sus mensajes en público, en privado, sus menciones y porras a este que ustedes han hecho como el más escuchado de México. No lo digo yo, lo dice nuestro Wrap del podcast y aquí les van unos datos de lo que logramos juntos este año. Ingresamos al puesto número 1 en febrero y nos mantuvimos en el ranking por 43 semanas de las 52 que tiene el año. Se siente bien, ¿verdad? Además, fuimos uno de los videocasts más vistos en los últimos 12 meses, reproduciendo un 123% más que en 2023. Y como me dicen desde Spotify, ustedes tienen buen gusto. México es el país donde más se escucha la estrategia del día, pero también resuena en otros 66 países, viajando con las noticias por todo el mundo. Además, nos estamos ganando la confianza no solo de la generación Z, de los millennials, sino de uno de los públicos más difíciles que tienen más de 55 años. La estrategia del día se ha convertido en un podcast de noticias para todas, absolutamente todas las edades y todos los públicos, porque aquí está lo mejor de la información económica y de negocios. Con cifras que no mienten, porque crecimos casi 100% en seguidores. Con 10 millones de reproducciones, también celebramos en las pantallas de Nasdaq en Nueva York 2 veces en 2024. Este año, ustedes y yo estuvimos a otro nivel. Gracias por acompañarme todas y cada una de las mañanas. De parte mía y en nombre de todo el equipo detrás que me ayuda a hacer esto posible, les decimos gracias y nos seguimos viendo y escuchando en 2025. Son sin duda la mejor comunidad. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.
Este segmento es patrocinado por Floxy México. ¿Cuáles son las estrategias para reducir la rotación y potenciar el compromiso de los empleados dentro de sus empresas? Conoce las tendencias en gestión de talento de la mano de Manuela Arango, directora de Mercadotecnia para Floxy México. Esta pregunta me encanta porque creo que es un reto grande con el que nos estamos enfrentando todas las compañías, porque son muy distintos los intereses de las generaciones. Yo creo que la personalización de los beneficios es el mejor camino para tener el engagement de los empleados, para parar o disminuir la rotación, y esta personalización no cuesta más. Esta personalización es entender mis empleados y entregarles entre un pool de beneficios los que más sentido les hagan. Hay una empresa que lo hace muy bien, flexibiliza los beneficios, pone como un pool de beneficios y los empleados hacen como un poco la lista de compras dentro de un budget que la empresa tiene. Sí, en esa lista de compras entonces vemos tendencias en las personas jóvenes a incluir beneficios de restaurante, vales de restaurante, vales de despensa, los incluyen todos los empleados, pero las generaciones jóvenes incluyen beneficios de bienestar, incluyen beneficios dentales, de asistencias dentales o planes dentales, incluyen temas de wellness, yoga, meditación, ejercicio, gimnasio, y cuando vemos generaciones más maduras, incluyen más beneficios tradicionales como un fondo de ahorro, como un seguro de vida, como un seguro de gastos médicos. Escucha más de esta entrevista en el próximo segmento de La Estrategia de las Marcas.